Buenas tardes, hola a todos. Bienvenidos a nuestro video sobre epigenética. Nosotros vamos a estar hablando de lo que va más allá de la genética. Estos son como los factores ambientales, emocionales, eh, y de comportamiento que llegan a afectar cómo se expresan nuestros genes, si se expresan o no se expresan, y también nos habla del potencial que tenemos para llegar mucho más allá de lo que nuestros genes denotan, pues nosotros podemos, nuestro ambiente puede modificar cómo se expresan nuestros genes y también nosotros podemos tomar control de cosas que consideramos inamovibles y podemos crear una modificación de lo que se considera genético en nosotros y podemos superar esto. Como por ejemplo, si tenemos una familia, un historial familiar de problemas del corazón, digamos. Puede ser que eso esté dictado por tus genes, pero si tú eliges tomar decisiones de un estilo de vida saludable, puede que puedas, es posible que puedas desactivar este gen o que no se manifieste de la manera esperada y puede que tengas un pronóstico más positivo. Entonces, bueno, la epigenética nos parece un campo fascinante en donde cada vez se descubre más información y sí tiene una base científica, no es nada más como la parte de cómo tú puedes vencer tus genes o tú puedes escribir tu historia. No, esto en verdad sí tiene una base científica y vamos a estar hablando sobre eso también. Em, y bueno, nos parece súper fascinante ver cómo lo que se supone que está escrito en piedra, por decirlo así, nosotros podemos estar en control de modificarlo, así también como la parte de repente no tan bonita, que es que eh, puede ser que vivamos experiencias difíciles que nos activen o nos desactiven la capacidad para afrontar el estrés y la ansiedad. Entonces, bueno, continuamos. Mi compañera Sharon va a decir la introducción al concepto, la importancia de los factores ambientales y bueno, yo iba a ir a un estudio de caso. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, pues agradecerle su participación en este live. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que ha estado causando revuelo en la biología en las últimas décadas y se trata de nada más y nada menos que la epigenética. Les voy a dar una breve explicación de lo que es la epigenética. La epigenética es una rama de la biología que estudia cambios en la expresión de los genes sin alterar la frecuencia del ADN. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, estos cambios son influenciados principalmente por factores ambientales, tales como hábitos de vida, experiencias y pueden ser 100% heredables. Hablemos un poquito sobre ciencia. Para entender a profundidad lo que es la epigenética, nos iremos a lo que es el origen de la biología. Vamos a comenzar por Darwin. No sé si recuerdan a Darwin, me imagino que lo habrán visto cuando eran pequeños en la escuela. Charles Darwin fue un naturalista inglés. Charles propuso la teoría de la evolución por selección natural. Él escribió un libro en el año 1859 llamado El origen de las especies. En este libro, Darwin hablaba de que los rasgos individuales se transmiten de padres a hijos. Es aquí donde surgió el famoso determinismo genético. Él sugirió que los factores hereditarios transferidos de padres a hijos son los que controlan la vida de los individuos. Entonces, gracias a este supuesto de Darwin, los científicos pensaban que el mecanismo hereditario que controlaba la vida de las personas debía encontrarse dentro de la estructura de la célula. Em, Cuando se descubrió el ADN, los biólogos se montaron a lo que yo le llamo el carrito genético y entonces intentaron descubrir los mecanismos por los que el ADN controla la vida biológica. Entonces, esto se convirtió en el tema central de la biología molecular.
y la eterna controversia entre herencia-ambiente siempre ha estado más inclinada a lo que es la herencia. Y es aquí donde se instala el famoso determinismo genético. Ahora les voy a hablar un poquito sobre Bruce Lipton, no sé si lo habían escuchado. Bruce Lipton, él tiene varios libros, es autor, es biólogo celular estadounidense y él ha escrito varios libros, ha estado en conferencias. Bueno, a mí personalmente me encanta mucho sus descubrimientos, he leído algunos de sus libros y la verdad que me parece muy, muy interesante y yo soy 100% partidaria de su teoría. Bruce Lipton siempre había tenido como dudas o como que él, al principio de su carrera, él predicaba 100% sobre el determinismo genético porque eso era lo que a él le habían enseñado. Entonces él estaba programado en base a esas enseñanzas arcaicas o dogmas ya preestablecidos, y él hubo un momento que empezó como a cuestionarse si esto realmente era así, y a través de su trabajo eh, con las células dentro de los laboratorios, él pudo darse cuenta de que el determinismo genético tenía fallos. Entonces, él criticó abiertamente a Charles Darwin y él mismo compara su opinión con la del resto de sus compañeros biólogos, como si fuese un monje que interrumpe en el Vaticano para afirmar que el Papa es un fraude, porque es como si él estuviese diciendo a Charles Darwin que es un fraude y que todo lo que él dijo pues era falso. Pero bueno, obviamente ahora hay más tecnología y todo lo demás, entonces él tuvo como más capacidad de, pues obviamente poder ver otras cosas que antes no se podían. Entonces, Bruce Lipton se cuestionó no solamente la versión de Darwin de la evolución, sino también el tema central de la biología, que venía de la premisa de que los genes controlan a la vida del individuo. Entonces, Lipton nos dice que los genes no son autoemergentes. Siempre debe haber algo en el ambiente que los active. También él nos menciona que sí, que es cierto que hay genes que están relacionados con determinados comportamientos y ciertas características en los organismos, pero que estos genes no se activan a menos que algo los haga reaccionar. Entonces, esto pues nos da a entender que nuestros genes no son nuestros destinos, sino que las influencias medioambientales, entre las que se incluyen la nutrición, el estrés, las emociones, el contenido que consumimos, todo esto puede modificar los genes sin alterar su configuración básica. Y los predicadores de la epigenética han descubierto que estas modificaciones se pueden transmitir a futuras generaciones. Entonces, vamos a hablar ahorita sobre la importancia de entender cómo los factores ambientales influyen en nuestros genes, la salud mental y la salud emocional. Entonces, como ya sabemos, la epigenética influye directamente en la salud mental al modificar la expresión de los genes. Factores ambientales, como lo mencioné antes, como el estrés, la nutrición, las experiencias traumáticas y el estilo de vida pueden activar o desactivar genes relacionados con la función neuronal, la regulación de los estados de ánimos y las respuestas que tenemos ante el estrés. ¿Cómo afecta la epigenética a la salud emocional? Obviamente, si somos una persona que sufre de estrés crónico, esto puede alterar la expresión de los genes involucrados en la producción del cortisol, que es la hormona del estrés. Estos cambios pueden hacer que la persona sea más propensa a la ansiedad, la irritabilidad y la depresión. En cambio, también factores positivos como el amor, la gratitud y el apoyo social pueden influir en la activación de genes que favorecen la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, mejorando el bienestar emocional. También las experiencias positivas y hábitos saludables pueden programar la expresión de los genes para mejorar la resiliencia emocional. También los buenos hábitos como la buena alimentación, el ejercicio, la meditación,
descanso apropiado pueden generar cambios epigenéticos que favorecen la estabilidad emocional y la reducción del estrés. Entonces, se trata más que nada del mismo estilo de vida que tengan las personas. Los mecanismos involucrados en la epigenética son los siguientes. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que su ADN es como un libro de recetas. La epigenética no cambia la receta, pero puede decidir qué ingredientes se cocinan y cuáles se dejan sin usar. Entonces, los principales mecanismos epigenéticos son la metilación del ADN. Esto añade marcas químicas al ADN y puede apagar genes. También está la modificación de las histonas. La modificación de las histonas cambia la forma en que el ADN está enrollado, facilitando o dificultando la lectura de los genes. Y el ARN no codificante, este ARN regula qué genes son los que se expresan. Lo interesante de estos cambios es que pueden ser influenciados por el estrés, la nutrición, el sueño e incluso nuestras emociones, imagínense. Entonces, bueno, la metilación del ADN es un proceso epigenético en el cual se añade un grupo metilo a ciertas bases del ADN, generalmente a las citocinas, que se encuentran justo a las guaninas, en regiones llamadas islas de CPG. Esto es como llama científico, ¿no? ¿Por qué es importante? Esto es importante, ¿por qué? Porque la metilación del ADN modifica la actividad de los genes sin cambiar su secuencia. Cuando ocurre la metilación, suele tener efecto de apagar o silenciar un gen. Esto significa que el gen no se expresa o produce proteínas en una cantidad normal. Es como si se colocara un marcador o una etiqueta que le dice al ADN que no debe ser leído. Muy interesante. Ejemplo de cómo funciona, vamos a darles un ejemplo. Si un gen produce una proteína que ayuda a regular el estado de ánimo, se encuentra altamente metilado, la producción de esa proteína puede disminuir, lo cual puede estar asociado con condiciones como la depresión o la ansiedad. Entonces, ahora voy a hablarles un poquito cómo la epigenética tiene un impacto en la depresión y en la ansiedad. Entonces, en la depresión en particular, es un trastorno que interviene en diferentes factores, tanto genéticos, neuroquímicos, neuroendocrinos, inmunológicos, ambientales y también la resistencia al estrés. Dentro de la depresión existe cierta vulnerabilidad individual, ¿verdad? Por la presencia de diferentes variantes genéticas con las que el individuo nace. Esto es cierto, pero a esta predisposición genética se suman modificaciones epigenéticas consecutivas de factores ambientales y los factores ambientales combinados con la predisposición genética es lo que es lo que se va a traducir en si se desarrolla un cuadro clínico o no de esta enfermedad. Entonces, han habido estudios progresivos de los mecanismos epigenéticos para comprender de qué forma la adaptación del individuo al estrés se traduce en la expresión estable de estos genes y en los cambios adecuados de su comportamiento, mientras que la mala adaptación al estrés da lugar al silenciamiento de estos genes, de lo que hablamos en antes, que se le coloca como una etiqueta al gen de que no debe ser leído, y el aumento a la vulnerabilidad de sufrir depresión o persistir a lo largo de la vida y transmitirse a las futuras generaciones. En cuanto a la ansiedad, sucede prácticamente lo mismo. Si bien hay evidencias de que hay predisposición genética a la ansiedad, no se puede atribuir 100% exclusivamente a la herencia o a la genética de un gen, sino que varios genes interactúan entre sí y son los factores ambientales en los que van a influir en esta susceptibilidad del individuo. Entonces, aunque la genética desempeña un papel muy, muy importante, los factores ambientales también son sumamente cruciales y me atrevería hasta a decir que son mucho más importantes que los hereditarios.
las experiencias de vida, los traumas, el estrés y otros factores ambientales pueden activar o desactivar ciertos genes relacionados con la ansiedad a través de procesos epigenéticos. Entonces, este sugiere que el entorno, pues obviamente puede modular la expresión genética relacionada con la ansiedad. Em, entonces, otro tema que les quería comentar es el impacto de la epigenética en políticas de salud pública. Este tema a mí me llama poderosamente la atención porque en muchos países desarrollados hoy en día es evidente la cantidad de fármacos que los médicos recetan a sus pacientes. Entonces, las corporaciones farmacéuticas quieren vender cada vez más sus productos a toda costa sin importar realmente cuáles son los efectos a largo plazo, porque, ajá, tomas un medicamento, te alivia ciertos síntomas, pero a la vez ese medicamento que estás tomando te desregula otro montón de cosas. Entonces realmente es como una curita para algo muchísimo más grande que hay detrás. Entonces, no digo que los medicamentos de emergencia no deban utilizarse, porque hay cosas que uno tiene que usar en el momento sí o sí, porque es algo muy urgente, pero si se invierte, yo pienso que si se invierte más dinero en este tipo de investigaciones farmacéuticas y que van más relacionadas a las drogas que en terapias alternativas, quizá pueden ser más accesibles para muchas personas que estos medicamentos que a veces tienen un elevado costo y no son accesibles para todo el mundo. Entonces, también es muy interesante ver cómo los medios de comunicación forman parte del problema, porque los medios de comunicación no suelen mostrar el tema de las muertes causadas por los medicamentos y más bien enfocan la atención en las muertes por drogas ilegales. Entonces, también como que hay una doble moral porque advierten de que utilizar drogas para escapar de los problemas de la vida o la realidad no es una buena forma de resolverlos, sino que pero en cambio utilizar drogas recetadas para silenciar síntomas corporales realmente permite como desentendernos de cualquier relación que pudiéramos tener con el desencadenamiento de dichos síntomas. Es decir, que ellos, o sea, más prácticamente lo que estás evadiendo es como tu propia responsabilidad de hacerte cargo del problema real. Entonces, el uso excesivo de estos medicamentos nos proporciona como un medio para deshacernos de esta responsabilidad que tenemos por la enfermedad que estamos pasando. Por ejemplo, diabetes. Sí, muchas personas son propensas a tener diabetes por el factor genético, pero ¿qué va a contribuir y acrecentar de que sufras de diabetes? Que no tengas control con los dulces, que ingieras, que tengas una dieta alta en azúcar. Todo esto va a impactar directamente en si vas a desarrollar o no la enfermedad. Entonces, es mucho más fácil ingerir una píldora que te va a controlar lo que es la diabetes, en vez de decir, cónchale, ven acá, estoy como pasadita con los dulces, estoy comiendo mucho azúcar, eso es veneno, no le hace bien a mi cuerpo, voy a buscar una manera pues de pararlo o de ver cómo disminuyo mi consumo de azúcar, pero es mucho más fácil ingerir una pastilla, controlarlo, que vencer esa resistencia, esa incomodidad de, pues, no consumir azúcar. Entonces, en cuanto a las conclusiones, les puedo decir que también es muy cierto que las experiencias tempranas, desde que uno es pequeñito, y el modo particular de nuestras interacciones madre e hijo y la dinámica familiar es un tema muy importante y ha despertado pues mucho interés dentro de la psicología. Lo que es el maltrato, el abandono, la institucionalización y pues vivir en un medio familiar conflictivo y la interacción
anómala entre mamá y niños también son circunstancias ambientales que dan lugar a retrasos, trastornos del desarrollo del niño y estos efectos se prolongan en la vida adulta, marcando pues al individuo. Entonces, los estudios clínicos también indican cómo estos factores ambientales anómalos son factores de riesgo que pueden desencadenar una psicopatología a lo largo de la vida. Entonces, sí es cierto que los genes con los que nacemos como individuos interactúan directamente con el ambiente y entonces aquí, en esta combinación de herencia-ambiente, es donde se va a desarrollar lo que se llama el fenotipo. El fenotipo es la expresión del gen. Las características personales y las enfermedades que vamos a desarrollar. Entonces, el fenotipo condiciona la conducta personal y el modo de la relación que nos vamos a relacionar con el medio. El medio ambiente, a su vez, también va a dar lugar, va a cambiar, va a ir modificando los genes a través de mutaciones, como decía Darwin, o modificaciones epigenéticas, como dice Bruce Lipton. Entonces, de este modo, pues transcurrimos nuestra vida con sus numerosos cambios del fenotipo, pueden incluir diferentes enfermedades, pero también podemos hacer cambios para, pues, vivir una vida mejor. Y aunque todavía nos queda muchísimo por aprender sobre la epigenética, para mí es una de las ciencias del futuro, ya que la epigenética nos permite cambiar los hábitos de vida perjudiciales por otros más saludables y también pues modificar a nuestro favor determinadas tendencias genéticas que afectan directamente nuestra calidad de vida. Además, pues también esto puede aumentar nuestra longevidad, el bienestar y un estado de salud en general, y esto se puede transmitir a las siguientes generaciones. Entonces, la verdad que es un tema muy interesante y aquí voy a cerrar con las siguientes reflexiones. Las mentes humanas pueden elegir distintas maneras de percibir el mundo. Puedes cambiar el curso de tu vida mediante simplemente cambiar tus creencias. La capacidad de la mente consciente de obviar la programación subconsciente es la base de lo que se llama el libre albedrío. Esta me encanta. Y la última, que también es muy importante, no somos víctimas de nuestros genes, sino los co-creadores de nuestro propio destino. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Mi primer caso, voy a hablar del trauma infantil y la salud mental en la adultez. Yo quiero mencionar sobre un caso impactante que muestra cómo el trauma infantil puede silenciar ciertos genes que te pueden ayudar a afrontar ese estrés, lo cual nos puede hacer más, lo cual nos puede predisponer para sufrir de ansiedad o depresión. Un estudio longitudinal realizado por el doctor Michael Meany y su equipo de la Universidad de McGill analizaron muestras de tejido cerebral de personas que habían sufrido abuso infantil y se habían dado cuenta que básicamente las partes del cerebro o del ADN que estaban supuestos a procesar situaciones traumáticas, procesar el estrés, había sido silenciado en todas esas personas por el trauma infantil que habían vivido y de hecho los había predispuesto mucho más a la depresión y al suicidio. Entonces, muchos de ellos desarrollaron trastornos depresivos o llegaron a terminar su vida. Entonces, hablaron de la metilación de un gen. Metilación es cuando se silencia un gen y, por decir así, se desactiva en este caso, eh, lo cual hacía que estas personas fueran más sensibles ante el estrés y la ansiedad y sufrieran los efectos adversos de ello
no por lo que decía sus genes, sino por la experiencia que habían vivido que había llegado a desactivar ciertos genes responsables de procesar esas emociones. Y entonces el ADN de estas personas no estaba dañado para comenzar, sino que se había degradado debido a estas experiencias traumáticas. Entonces es algo muy importante que debemos tomar en cuenta eh, como padres, como maestros, como psicólogos, tener en cuenta de lo que vive un niño desde la gestación, en la infancia. Y bueno, esto es una etapa sumamente importante para la expresión de los genes en nuestra vida. Lo que sea que vamos a vivir en ese momento puede influir en algo que pensamos que era totalmente, que ya venía prefabricado. Y es algo que luego las personas van a tener que estar sufriendo las consecuencias de esto por el resto de su vida si no toman medidas para revertir el daño que se causó a sus genes. Entonces, bueno, esto nos deja pensando y reflexionando sobre cómo podemos, si ya vivimos estas situaciones, que muchas son en la infancia o hasta en la gestación, en donde no tenemos ni control de lo que nos pasó, podemos o no eh, revertir, podemos o no modificar esto de una manera positiva. Eh, la evidencia indica que, por un lado, lo que vivimos nos puede afectar en cómo se expresa nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cómo respondemos ante estas emociones. También podemos ver que, por el lado que nos da un poco de esperanza, es que también podemos tener un control de, o podemos influir más bien, creo que sería la palabra correcta, en nuestros genes positivamente para reparar lo que de repente se averió, por decirlo así. Y bueno, el caso número dos es desde el punto de vista positivo, que habla de cómo podemos revertir esto. Entonces, un estudio que hicieron de el doctor Crystal en la Universidad de Yale explicó, ellos hicieron un estudio también longitudinal con adolescentes que sufrían de ansiedad y depresión. Y hicieron un programa de mindfulness y meditación, en donde los pacientes meditaban, hacían ejercicios para estar en el momento presente y eran 60 adolescentes que participaron en un intensivo de 8 semanas. Y resultó que todos lograron em, reducción de la mielización de los genes, o sea, esos genes que ellos tenían afectados, apagados, desactivados, pudieron activarse más. Se pudo reducir ese silencio que había en esos genes y entonces se pudo, se pudo, pudieron reducir su estrés, regular sus emociones y entonces la disminución considerable de estos síntomas de ansiedad que les causaban mucho problema en su vida. Entonces, esto nos puede inspirar a nosotros para ver el poder que tenemos sobre lo que sentimos que no podemos controlar, sobre lo genético, ¿verdad? Entonces, quiero mencionar un poco sobre, hago una conexión sobre el tema de higiene mental. Quiero hablar de cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria de una manera que nos dé esperanza y que nos dé un sentido de posibilidad. ¿Cuáles son unas estrategias que nos permiten tener una influencia positiva en nuestros genes? Bueno, el manejo del estrés, podemos hablar de técnicas de relajación, de meditación, de mindfulness. Todo esto puede ayudar a activar esos genes que se han desactivado. El ejercicio físico, siempre movernos, nos ayuda muchísimo como seres humanos para poder causar esa epigenética positiva. La nutrición, una dieta rica en alimentos variados, con omegas, con antioxidantes, nos ayudan a reducir el nivel de inflamación en nuestro cuerpo, que hasta se considera esta expresión, este silenciamiento de
de nuestros genes es considerado también como una inflamación. La calidad de nuestro sueño afecta muchísimo también y las conexiones sociales que podemos tener. O sea que todos estos son 5 elementos que podemos tomar en cuenta para poder afectar positivamente nuestra epigenética. Sería el manejo del estrés, el ejercicio físico, la alimentación, la calidad del sueño y el apoyo psicoemocional que tenemos en nuestra vida que nos permite influir positivamente en nuestros genes. Entonces, es algo que es un arma de doble filo, puede ser, de repente, si en algún momento estamos, bueno, por dar el ejemplo, ahorita mismo yo posparto, si no estoy, ni la calidad de mi sueño no es tan buena, voy a tratar de hacer ejercicio físico cuando pueda, de nutrirme lo mejor que puedo, de meditar, de tener un buen apoyo social, porque de repente eso ahí me va a crear como un balance. Y entonces también nosotros podemos ver si de repente una de las áreas se ve afectada, cómo podemos seguir trabajando en esa higiene mental que nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, nosotros queremos saber qué opinan ustedes sobre este tema, queremos escuchar en los comentarios sus observaciones, cómo en algún momento han podido influir positivamente sobre cosas que eran consideradas inamovibles, cómo podemos ser partícipes en nuestro destino y también bien, están bienvenidas historias en donde ustedes puedan contar cómo ciertas cosas lo han afectado negativamente también. Creo que es muy importante abrir espacio para ambas cosas, para el dolor y también para la posibilidad de poder modificar lo que hemos vivido. Entonces, quiero que reflexiones sobre un hábito que puedas trabajar esta semana y de repente la siguiente semana trabajas en otro y en otro y se vuelven hábitos en tu vida que todo esto va a influir positivamente en tu epigenética. Y por favor, comparte con nosotros. Muchas gracias.